Llegamos a Belgrado con las últimas horas de luz, quizás por no querer esperar el día siguiente o simplemente porque la noche es mi condición natural. Decidí felizmente comenzar a sentir y narrar esta ciudad desde el crepúsculo mismo. Belgrado y el verano son la dupla ideal para generar noches perfectas. Crepúsculos que dibujan siluetas sinuosas, escenarios de buenos momentos y mejores recuerdos. Lo primero que averigüé sobre la vida nocturna en este país es que la misma comienza más tarde que en el resto de Europa, pero es una interpretación para seres de criterio parcial. No es que empiece tarde, comienza temprano y afortunadamente se extiende hasta muy tarde. Lo más conveniente para empezar es, como siempre, perderse sin rumbo. Su principal peatonal parece ser el escenario perfecto. Sea por habitud o debilidad de carácter, lo mejor es hacer 1000 paradas en diferentes bares y locales. La música y la buena animosidad de su gente será una constante en las noches de Belgrado. Indiscutiblemente, las mujeres serbias son la parte más agraciada y constante en esta parte del día. Pero para tales criaturas, y como es de costumbre, le dedicaremos un único y exclusivo video. Podríamos dividir a la noche en etapas. El ocaso es el momento de las dulces preparaciones. Entre caminatas y sonrisas se suscitan los encuentros. La noche tiene eso de ser un pretexto para todo tipo de encuentros. La oscuridad es una dama cómplice, discreta y con una buena cuota de sana debilidad. Es una noche vasta, no solo para quienes buscan experiencias, es una oscuridad apta para aquellos que empiezan en la vida. Los comportamientos son predecibles. Cualquier lugar, a cualquier hora, es bueno para compartirlo con la familia. Definitivamente, las noches de Belgrado son paternales y acogedoras.
Los serbios son melodías humanas. Tanto en sus restaurantes como en sus calles, la música será una constante casualidad. Los costos no suelen ser un obstáculo. Los precios son acordes a la economía local. No existen sorpresas. Aparentemente no hay cazaturistas ni precios para foráneos. Las cosas son lo que parecen ser, como en toda Serbia. Estas noches son amplias y románticas, el lugar perfecto para los coqueteos de amores permanentes y de los otros. Un lugar de sonrisas y seguridad, una ciudad agradable, respetuosa y con algún tipo de pudor diferente al resto de Europa. Estoy recorriendo esta parte del mapa en auto, así que en esta ocasión pude escapar del enemigo habitual y constante de las noches. Hablamos del transporte público. Las vialidades a estas horas son piadosas y seguras. No hay intrépidos ni temerarios. Los excesos de cualquier índole no están bien vistos, y si los hay, no son notorios. Las caminatas y las agraciadas siluetas se extienden por toda la ciudad, pero a medida que la noche avanza y progresan las intenciones, como por magnetismo natural, la energía se desplaza en dirección al Danubio. No existe extralimitación alguna. Es una noche moderna y libre. La música es generosa y variada. El momento para manifestar lo necesario. En las noches de Belgrado, todo es calma, incluso en plena algarabía y jolgorio. La música y su intensidad cambia, los ritmos y las danzas, pero las actitudes permanecen intactas. Noches de tragos, pero sin penosas visiones. Noches de amigos y de normalidad. Hay amor y géneros definidos. Nada contradice lo normal y preestablecido. No hay castigo porque no existen acciones que lo ameriten. Los serbios gustan de salir siempre y no se limitan a los días festivos o fines de semana. A pesar que la comunicación verbal representa una barrera, hay que tener en cuenta que nos estamos enfrentando al espíritu balcánico, personas abiertas, armadas con sonrisas y el placer por interactuar con el semejante. Nada escapa de lo contenido. No es por imposición, es la normalidad del criterio. El entorno dicta el carácter y el buen ánimo del pueblo serbio. Un bálsamo y un ejemplo perfecto para este oxidante occidente de libertades confundidas y penosos criterios. Contra todo esto,
siempre tendremos el constante consuelo de las noches de Yugoslavia. Para muchos la noche continúa, pero en esta ocasión los kilómetros y las fronteras para poder llegar hasta aquí terminan por pasar factura. No queremos ceder ni mucho menos caer, pero la batalla está perdida. La noche de Belgrado siempre termina en puntos suspensivos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que estas noches tan particular yugoslavas, sí, me resisto a decir noches serbias, yugoslavas, te hayan gustado. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un próximo video dentro muy poquitos días. Chao.